Un respetado panadero con su esposa e hijos, un piloto y un cazador experimentado que convirtió a Alaska en su territorio privado para la caza humana. Imagina despertar en medio de la vasta y despiadada naturaleza de Alaska. Estás descalza, desorientada, y acabas de ser liberada por un hombre que te dice que tienes una ventaja de 15 minutos antes de que te comience a cazar con su rifle. No hay nadie que pueda oírte gritar. No hay dónde esconderse, solo kilómetros de bosque salvaje entre tú y la civilización. Esto no es una película de terror, es lo que vivieron al menos 17 mujeres en los años 70 y 80. Hola, yo soy el hiper orador y este es el caso de Robert Hansen, el panadero que se convirtió en el cazador de humanos más letal de Alaska. Anchorage, Alaska, 1983. Una joven del mundo nocturno como acompañante. Ya sabes a qué sentido me refiero. Era Cindy Paulson, quien logra escapar esposada de un taxi en el aeropuerto. Entre lágrimas, cuenta la policía cómo un hombre la secuestró a punta de una pistola, la torturó en su casa y luego intentó llevarla en su avioneta privada para cazarla en el bosque. La policía está escéptica porque el hombre que Cindy Paulson señala es un respetado panadero de la ciudad. ¿Quién creía la palabra de una mujer de la noche contra un ciudadano ejemplar? Robert Hansen no encajaba en el perfil típico de un asesino serial. Nacido en Idaho en 1939, su infancia estuvo marcada por el acné severo, lo que lo desfiguró y lo convirtió en el blanco de burlas. Desarrolló un tartamudeo que empeoró su aislamiento social. Su único consuelo, la caza. Su padre le enseñó a cazar a los 14 años y poco a poco se volvió un hábil cazador. Y es por ello que la línea entre cazar animales y cazar a humanos poco a poco se empezó a desdibujar en su mente. En 1967, Hansen se mudó a Alaska con su familia, estableciendo una panadería en Anchorage. Para sus vecinos, trabajador, amable, aunque reservado. Pero Hansen escondía un lado oscuro. Ya había sido arrestado por robo e intento de agresión en su juventud. En Alaska empezó a frecuentar clubes nocturnos donde es la diversión especialmente para los adultos, contratando a mujeres de compañía para su disfrute. Pero cuando estas mujeres lo rechazaban o se burlaban de él, despertaban traumas de su juventud y Hansen decidió vengarse. Su método era simple pero efectivo. Hansen seleccionaba a bailarinas exóticas o trabajadoras de la noche, sabiendo que muchas eran nuevas en Alaska, sin redes sociales fuertes. Las secuestraba con pistolas y las llevaba a su casa, donde las torturaba y las agredía en el modo en el que te imaginas. Después las trasladaba en su avioneta a remotas zonas salvajes de Alaska. Allí les daba una pequeña ventaja antes de comenzar a cazarlas con su rifle. Para él, las mujeres eran simplemente otro trofeo más de la caza. El verdadero horror de este caso es imaginarse cuánto tiempo tuvo que pasar hasta que fuera atrapado. Desde 1971 hasta 1983, Hansen le quitó la vida a al menos 17 mujeres, aunque él confesaría haber perdido la cuenta después de 21. A mí me surge la pregunta, ¿cómo pudo matar a tantas mujeres por tanto tiempo sin ser descubierto? Y la respuesta obviamente es la zona geográfica donde se encuentra Alaska, además de la inteligencia calculadora de Hansen, ya que él elegía mujeres recién llegadas y con ello sería muy poco probable que alguien las reportara como desaparecidas. El quiebre del caso llegó con Cindy Paulson, quien logró escapar de Hansen en junio de 1983. Aunque inicialmente su testimonio fue descartado, el detective Glenn Fult del Departamento de Seguridad Pública de Alaska comenzó a relacionar su historia con diversos casos de mujeres desaparecidas. Consultó al legendario perfilador del FBI John Douglas, quien dibujó un retrato psicológico que coincidía perfectamente con Hansen: cazador experimentado, piloto, historial de rechazo, conocimiento del terreno, vida,
aparentemente normal. La policía logró una orden de cateo para la casa de Hansen y lo peor sucedió allí porque confirmaron sus sospechas. Un mapa marcado con pequeñas X en zonas remotas, una identificación perteneciente a una mujer desaparecida y en su sótano joyas que habían pertenecido a varias víctimas. Hansen guardaba estos trofeos igual que los cuentos de los animales que cazaba. Más perturbador aún, tenía un rifle escondido en el techo de su casa, exactamente como había descrito Poulson. Cuando fue encontrada toda esta evidencia, Hansen lo primero que hizo fue negarlo todo, ya que él decía que era un ciudadano honorable, simplemente un panadero. Pero después de 12 horas de interrogatorio, todo se desquebrajó. Finalmente, confesó haberle quitado la vida a 17 mujeres, en distintas formas. Lo más escalofriante fue su tono cínico al describir sus crímenes, como si hablara de una cacería normal. Describió cómo elegía a las víctimas, cómo las soltaba en el bosque y también la emoción y el placer que sentía al ir tras de ellas. Hansen acordó llevar a los investigadores a los lugares donde había enterrado a sus víctimas. En helicóptero sobrevolaron la salvaje naturaleza de Alaska, mientras él señalaba ubicaciones. Debido al terreno extremadamente difícil y a los años transcurridos, solo pudieron recuperarse 12 cuerpos. El resto permanecen perdidos en la inmensidad del desierto alasqueño. Estas víctimas desconocidas, Hansen se las llevó a la tumba. Entre las víctimas identificadas estaban Joanna Messina, Sherry Monroe, Paula Golding y Sue Luna, jóvenes que habían llegado a Alaska buscando aventura o un nuevo comienzo. Todas ellas habían sido desprendidas de su ropa y abandonadas en la naturaleza y cazadas como animales. Hansen explicó que disparaba primero a las piernas para inmovilizarlas antes del tiro fatal. Para él, la caza era lo emocionante, no tanto el asesinato. Estas fueron sus palabras, obviamente. Y es por ello que lo que realmente hace aterrador a este caso es cómo Hansen utilizó este terreno de Alaska para cumplir todos sus planes. Alaska, con sus millones de acres de naturaleza salvaje e inaccesible, se convirtió en su campo de caza privado. La inmensidad del territorio dificultaba encontrar los cuerpos y el clima extremo aceleraba su descomposición. Sin los modernos métodos forenses y la tenacidad del detective Fuld, es posible que Hansen hubiera continuado indefinidamente. ¿Qué llevó a Robert Hansen a convertirse en un depredador? Los psicólogos que lo evaluaron señalaron su infancia marcada por el rechazo social debido a su acné severo y su tartamudeo. Por ello, desarrolló una cierta aversión hacia las mujeres, especialmente las mujeres que tenían una vida libre. Además de ello, cometió varios crímenes como asaltos, robos pequeños que lo fueron llevando poco a poco a convertirse en el criminal que fue tiempo después. En febrero de 1984, Robert Hansen fue condenado a 461 años de prisión más una cadena perpetua, claramente sin ningún tipo de posibilidad de salir en libertad condicional. Pasaría el resto de su vida en la prisión de Spring Creek en Seward, Alaska. Allí aislado de otros prisioneros por su seguridad, Hansen se convirtió en un recluso silencioso. Rara vez hablaba de sus crímenes y rechazaba las entrevistas. El hombre que una vez tuvo el poder de vida y muerte sobre sus víctimas, ahora vivía confinado en una celda de 8 por 10 pies. El legado del caso de Hansen transformó las investigaciones policiales en Alaska. Las autoridades comenzaron a tomar más en serio los reportes de desaparición de trabajadoras de la noche y crearon bases de datos complejas con perfiles creados por John Douglas, que se convirtió en el material de estudio para los futuros investigadores. Y para las familias de las víctimas, aunque tardía, llegó cierta forma de justicia. Cindy Poulson, la mujer que escapó y cuyo testimonio fue clave para atrapar a Hansen, desapareció del ojo público después del juicio. Según los pocos avistamientos, Cindy siguió con su vida, la cambió por completo y ahora ella es un ejemplo de que hay que escuchar a las personas sin importar cuál sea su labor profesional o en qué tipo de actividad estén envueltas. Robert Hansen murió el 21 de agosto del 2014 a los 75 años debido a problemas de salud mientras cumplía su condena. Con él se fueron muchos secretos, la verdadera localización de los cuerpos, cuántas víctimas realmente fueron y las motivaciones principales que lo llevaron a convertirse en un cazador de humanos.
Algunos investigadores creen que el número de sus víctimas podría ser considerablemente mayor que las 17 confirmadas. La verdad completa yace enterrada en las vastas extensiones del territorio de Alaska. El caso de Robert Hansen ha sido dramatizado en la película The Frozen Ground en 2013, protagonizada por Nicolas Cage como el detective Fuld y John Cusack como Hansen. Aunque realmente conocemos que Hollywood incrementa el contenido dramático de las películas sacadas de una historia de la vida real, en este caso de la película la esencia permanece, ya que es la historia de un panadero aparentemente normal que cazaba personas en el territorio de Alaska. Hansen no solo fue brutal en sus crímenes, sino que desafiaba por completo el prototipo de asesino serial. No era vagabundo, ni un marginado social evidente. Era un hombre de negocios exitoso, esposo, padre, miembro respetado de su comunidad. Sus vecinos y clientes nunca sospecharon que el amable panadero con tartamudeo era en realidad un depredador sádico. Hansen nos recuerda que los monstruos no se esconden bajo la cama o detrás de la puerta o cuando apagas la luz, sino que muchas veces te venden el pan. En la tierra del sol de medianoche, un hombre malvado encontró su camino para la oscuridad. Yo soy el hiper orador y este fue el caso de Robert Hansen, el panadero que se convirtió en un cazador de seres humanos. Si te gustó, por favor, suscríbete al canal, dale un me gusta al video y también coméntame qué otro caso quieres que yo narre.